experiencia en muchos temas, aunque su maestría fue en la Universidad Autónoma de Puebla, bueno, básicamente la hizo en el INAOE, ¿verdad? Y parte en el Sinvestab. Ha trabajado para empresas privadas en Bélgica, de hecho estaba platicando que montó su propia empresa que vendió algunas cosas aquí en León. Ha sido director del Centro de Microscopía en el centro de San Antonio, y bueno, ahorita actualmente él es un experto en todo lo que es microscopía electrónica, y actualmente lo que nos viene a platicar son varios experimentos in situ de esta técnica. El interés de traer este tipo de pláticas es, como ya saben, tenemos el microscopio electrónico, entonces la idea es abrir un poco el abanico de posibilidades en esta nueva aplicación. Tenemos investigadores que ya también están trabajando en el mismo centro con Arturo, para hacer un poco de metrología óptica. Pero ya en detalle, bueno, dejo que Arturo nos platique su ponencia. Muchas gracias. No, gracias por la introducción y gracias por la invitación a venir aquí al CIO. Es la primera vez que vengo al CIO. Entonces voy a presentar el trabajo que estoy haciendo, que estamos haciendo en la Universidad de Texas, en San Antonio, en el Departamento de Física. Este es el equipo de trabajo con el que estoy haciendo los temas. Probablemente conocen a este personaje que está aquí, ¿no? Está trabajando en el grupo también en algunas partes en holografía electrónica. El título de la plática lo titulé In situ Physical Measurements, porque voy a hablar no tanto sobre la técnica, pero también en algunas propiedades físicas que podemos medir in situ TM a través de experimentos que vamos a realizar y que voy a mostrar aquí. Solo voy a hablar brevemente sobre nuestro centro. Nuestro centro se llama Cleaver Advanced Microscopy Center, es el CAMSI. Esta es su página web. Tenemos estos equipos que están aquí listados. El equipo principal es que es el ARM. Fue el primer microscopio de esa especie en el mundo, el primero fuera de la fábrica de Japón. Es un equipo que tiene una resolución de 0.8 Armstrong, punto a punto. Y algunos otros equipos también de alta resolución. Tenemos rayos X, Dual Beam, Raman, otros TEMS un poquito de menor resolución, AFM. Dentro de los equipos de alta resolución tenemos el ARM, que es como decía, de resolución atómica, debajo de un Armstrong. Hitachi, que es un SEM con un detector de STEM, es un equipo bastante bueno, con una resolución de 0.4 nanómetros. Este es otro equipo también TEM de alta resolución. Y aquí abajo tengo 4 holders, que son con los que hacemos pruebas mecánicas, eléctricas, ópticas y in situ, como decía, ¿no? Y a escala nanométrica. Parte de nuestro equipo nuevo que hemos recientemente adquirido es una cámara CMOS. Esta cámara CMOS acoplada a un TEM tiene una sensibilidad mucho mayor que las regulares CCDs, y aparte también puedo colectar imágenes en el espacio recíproco del patrón de difracción sin un problema que se conoce como pluming, y ese problema lo reduzco y puedo hacer análisis cuantitativo de las reflexiones. Este es un sistema de precesión. Voy a quizá poner un par de slides acerca de la precesión. Recientemente también acabamos de comprar, está por instalarse Dual Beam. Dual Beam es un equipo que tiene 2 haces, unas de electrones y unas de iones. Estos iones son iones de galio, y lo que hacen es, voy a depositar, tiene otras puertos en donde hago depósitos de metales. Entonces en este equipo lo que hago es protejo este es un metal, protejo la muestra, luego hago el desbaste de este lado y me queda una lamela, luego hago un corte en U, meto una punta, hago una soldadura sobre esta punta que está aquí y extraigo la lamela, y después la adelgazo finalmente para hacerla electrón transparente. En TEM el requisito es que la muestra tiene que ser electrón transparente, porque es una técnica en la que los electrones van a atravesar la muestra y tiene que ser lo suficientemente delgada para ser transparente a los electrones. Eso quiere decir por debajo de 100 nanómetros la muestra, más o menos, ¿no? Idealmente 5, 10 nanómetros. ¿Okay? Entonces este equipo sirve para eso, pero también para otras cosas. Como decía, tenemos aquí para ponerle depósitos de metales, y en la industria semiconductora estos equipos Dual Beam son utilizados comúnmente.
Estas imágenes que tengo aquí, esta serie de imágenes, son imágenes de otro Dual Beam, no es de este porque todavía no lo tenemos instalado, pero es un Dual Beam que está en Saltillo, en SICA, donde anteriormente yo estaba a cargo del laboratorio en SICA, aquí en Coahuila, y teníamos un Dual Beam de otra marca, pero básicamente tengo estos slides para mostrar lo que hacía. Como decía, esta es nuestra página, no voy a decir más sobre esto. Entonces decía, en TEM la muestra tiene que ser lo suficientemente delgada para que sea transparente. Y tenemos un arreglo de lentes, una condensadora, un objetivo y unas lentes intermedias aquí y el sistema de grabado. ¿Okay? Entonces tengo este ejemplo para, digamos, centrar en lo que consiste la técnica. Esta imagen está en el día, la misma imagen en la noche, y después tengo aquí esta imagen vista a través de una cortina. Si ven ustedes acá tengo el fenómeno de difracción. ¿Okay? Ahora voy a dar una explicación muy sencilla al respecto. Es una imagen de los espaciados de la cortina, en donde tengo 330 micras cada espacio, cada cuadrito de la malla. Y la longitud de onda del visible está entre 350 y 700 nanómetros. Es decir, la longitud de onda de la luz visible es más corta que este espaciado. ¿Okay? Por eso puedo ver este efecto, ¿okay?, de difracción, como si fuera la rendija para el doble slit, ¿no? Doble slit, ¿no? Entonces ahora voy a ir a los cristales. Los cristales tienen 0.1, 0.2 nanómetros. Puedo utilizar la luz visible para obtener información del cristal, de la red cristalina, ¿o no? No. ¿Qué fuente de iluminación sería conveniente? Rayos X. Longitud de onda más corta, y equipos como ¿qué serían? Rayos X. Rayos X o electrones. ¿Okay? Entonces, los rayos X están alrededor de 0.1 nanómetro, son ideales para hacer difracción. ¿Okay? Nada más que tiene una limitante, rayos X. Rayos X tiene la limitación de que si la muestra es muy pequeña, quiero decir una nanopartícula, por ejemplo, y quiero hacer la difracción de esa nanopartícula, es imposible. Si ustedes meten la partícula, una sola partícula de 10 nanómetros y quieren hacer la difracción de ella, no es posible, ¿no? Es una técnica más microscópica. ¿Okay? Entonces, y además, no tengo nunca asociado una imagen, y la otra es que la intensidad del difractograma empieza a bajar conforme baja el tamaño de la partícula. Entonces, esa es una de las limitaciones que tiene rayos X. Y si tengo varias fases, también hay traslape en los picos y hay que hacer una deconvolución. En TEM es otra fuente de iluminación que puedo utilizar para obtener difracción. Puedo tomar una difracción de objetos individuales, ¿okay?, tener una imagen y tengo el patrón de difracción, A diferencia de los difractogramas obtenidos en rayos X, este es un patrón de difracción en 2D, en el que si yo trazara un perfil de intensidades en esta línea, tendría intensidades análogas a los rayos X, y si hiciera esto radialmente, entonces tendría las intensidades y sería equivalente a un difractograma de rayos X. ¿Okay? Entonces, aquí tengo el caso de un material cristalino, policristalino y amorfo, y estos serían los patrones de difracción de los tres tipos de materiales. ¿Okay? Este tiene un orden. Aquí tengo doble difracción porque hay dos cristales interpenetrados ahí. Este es un policristal en el que tengo desorientaciones de corto alcance y amorfo completamente. Entonces, en las redes de Bravais, pues, yo puedo correlacionar estos patrones simétricos con a cuál estructura cristalina corresponde, y tengo el caso en el que si está el cubo en el 1,00, todos más o menos están familiarizados con los índices de Miller, en donde tengo el cubo visto en esta cara. Si este cubo lo roto en esta dirección, solo en este eje, me daría este que está aquí a la derecha, ¿okay? Pero si lo inclino un poquito, ¿okay?, en la 1,1,1, tendría un patrón entonces así hexagonal. Y si lo roto en este que es el vértice, entonces tendría el 1,1,0. ¿Okay? Entonces este es el estereograma de un cristal cúbico. Y como ven, puedo tener varios polos en donde identificaría cuál sería la dirección de la cual estoy observando el cristal y los patrones de difracción. ¿Okay? Y hay tablas en donde podemos ir midiendo esas distancias entre el spot principal, que le llamamos haz transmitido, y las reflexiones que están alrededor de él. Bueno, como decía, esto solo fue para
dar una idea general sobre la técnica. Entonces, ok, perdón, no sé qué pasó. Entonces, en los TEMs, en los microscopios de transmisión, hay dos modos, los TEMs modernos, hay dos modos principales de operación, lo que es el TEM que le llaman iluminación paralela y el modo de escaneo. En ambos hay transmisión. Entonces, en el modo TEM tengo los electrones, aquí está la muestra, entonces tengo este fenómeno de difracción, tengo la lente objetiva, la apertura de la lente objetiva y tengo la imagen. En este plano le llamamos plano focal trasero, en donde tengo el patrón de difracción. En STEM tengo en la punta, empieza a hacer un escaneo sobre la muestra y hay electrones que van a pasar en el eje óptico y hay electrones que van a irse dispersados a un ángulo muy alto y van a conectarse en este detector anular que le llamamos detector anular de alto ángulo. Esos electrones le llamamos electrones de campo oscuro, mientras que los que están aquí en el haz transmitido son electrones de campo brillante en STEM. Entonces, la diferencia entre ambas técnicas, entre ambos modos de operación es que este caso en el modo de TEM es instantáneo, es continuo la colección de la imagen, siempre estoy colectando una imagen. En este caso tengo que esperar hasta que termine una línea, siguiente línea y hasta que cubra el área para tener la imagen completa. Y además, la resolución en este caso está determinada por el tamaño del probe. Si el probe es muy gordo, entonces pasa por la muestra y si es lo suficientemente gordo para no distinguir un átomo y otro átomo, pues no tendría resolución atómica. Sin embargo, en TEM, la resolución está gobernada por las lentes. ¿Okay? A partir de... en el modo de STEM, de campo de HADF, tenemos estas intensidades de campo oscuro de alto ángulo, estos electrones de alto ángulo, son químicamente sensibles. Si tengo, por ejemplo, paladio y oro, ven ustedes la diferencia en intensidad y hay una correspondencia con respecto al número atómico de más o menos z al cuadrado. El número atómico al cuadrado, entonces aumenta la intensidad. Y esta sería la tendencia de esa intensidad a nivel atómico. Este es un caso de una partícula core shell en donde tenemos platino-paladio, tenemos el platino y el paladio. Si ven ustedes, la parte del centro corresponde al platino y en la parte de afuera es del paladio, hay menos contraste. ¿Okay? Entonces es una técnica que químicamente me da información sobre dos diferentes especies.
Los experimentos in situ, como el que voy a hablar ahorita, tengo este caso en el que tengo un alambre de plata. Este alambre de plata se deforma, ¿ok? Lo que hacemos con este holder es ponemos la muestra y luego vamos moviendo la punta. Esa punta es una punta de AFM convencional, se va a deflectar la punta y como es un resorte, conocemos la constante del resorte, puedo entonces saber qué fuerza estoy implementando a la muestra por la deflexión de la punta. Que recuerden que por la ley de Hooke, ¿no? La fuerza es igual a la constante del resorte por la distancia, el desplazamiento. Entonces, a partir de esa fuerza que le estoy implementando a este alambre de plata, puedo saber sus propiedades mecánicas. ¿Okay? Posteriormente, esta es otra partícula de caedral en la que llegamos hasta también deformación plástica y podemos ver entonces cuáles son. Como esta tiene tiene 5 twins dentro de la partícula, vemos a dónde se van a ir atorando esas dislocaciones dentro de la partícula. El siguiente holder que tenemos es un holder óptico, en donde el holder le metemos una fibra óptica y la fibra óptica puede meter luz o extraer luz. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se llama el fenómeno de emisión o cómo produciría luz a partir de una muestra luminiscente dentro del microscopio? ¿Cómo puedo hacer que una muestra emita luz? Como un LED, por ejemplo. Una corriente. ¿Cómo puede ser estimulado con una corriente? Con fotones también, que es fotoluminiscencia, pero también puedo estimular esa recombinación electrón-hueco con electrones. Si yo le hago incidir un haz de electrones a la muestra y entonces hay un proceso de recombinación electrón-hueco y emite luz, a ese proceso se le llama catodoluminiscencia. ¿Okay? Entonces, puedo colectar imágenes, o bueno, en principio espectros de catodoluminiscencia a materiales luminiscentes en los que sean sensibles o que puedan emitir luz a partir de la radiación con electrones. ¿Okay? Entonces ese es otro holder que tenemos para hacer pruebas in situ. Y luego otros son un poquito más convencionales. Este es un holder para enfriar las muestras. Con este stage que tenemos aquí podemos meterle nitrógeno líquido. En principio no hay limitación, le podemos meter helio si queremos y podemos enfriarlo con helio líquido. El problema es que dentro del microscopio tenemos un vacío de 10 a la menos 7 torr en la zona donde está la muestra. Entonces, si tenemos un helio líquido, digamos, dentro de la zona de la muestra, el vacío no es lo suficientemente bueno y tenemos condensación. Entonces, siempre tenemos una capa de hielo que va a estar dentro de la muestra, porque a pesar de que es un vacío de 10 a la menos 7, hay cierto grado de humedad y entonces eso se condensa. Pero en principio podemos poner aquí helio o nitrógeno. El otro holder es un holder de tomografía. Este holder de tomografía, vamos a suponer que tengo esta partícula y esta tomografía es, como digamos, el principio es básicamente el mismo que en la tomografía. Lo que hacemos es tomamos una imagen, tengo una imagen en 2 dimensiones de todo esto proyectado, pero esto tiene un volumen. Entonces lo que hago es inclino una, tomo otra, inclino otro ángulo, tomo otra, y así. Ese holder me permite inclinar más o menos 70 grados. ¿Okay? Entonces hago una colección de imágenes vamos a suponer cada punto, cada grado, y entonces después tengo todo el stack de imágenes y puedo hacer el procesado para hacer una reconstrucción 3D y visualizar la imagen en 3 dimensiones. Y eso es la imagen que está aquí de esa partícula. Este es la reconstrucción. Como tengo el beneficio del contraste Z, en donde tengo diferentes contrastes debido al número atómico, entonces tengo coloreado el core de un rojo y el shell azul, ¿no? No se ve. ¿Okay? Voy a seguir. Entonces, otra manera de hacer experimentos in situ son utilizar el microscopio en sí. Una es usar el cañón de electrones, la alta energía. Y eso tengo este caso en el que estas partículas protegidas, si ven ustedes aquí hay un contraste alrededor de esta partícula, son tioles, los tioles están formados de azufre, y esta partícula de aquí adentro es oro. Nada más que este oro lo controlamos de tal manera que químicamente podemos decir que hay 144 átomos y no hay uno más, porque si hubiera uno más o uno menos, la simetría sería diferente.
y son los químicos con los que colaboramos, le llaman números mágicos, en donde podemos obtener 35, 64, 144, 200, y no hay ni un átomo más. Si hay uno más, no es ese clúster. Estamos haciendo estudios sobre estos clústeres con átomos y podemos contar ahora los átomos precisamente, ¿okay? Pero este haz de electrones es muy intenso y destruye al tiol, y el tiol desprotege al clúster y entonces lo hace empezar a rotar y a cambiar de fases, a pesar de que tengan esos 144 átomos. Y son experimentos in situ que hemos hecho en donde terminamos destruyendo este clúster y nos quedan átomos, vean ustedes los átomos sueltos de oro depositados sobre un carbono. Todavía tenemos una película de carbono donde están soportadas estas. Entonces ya no hay tiol y queda el oro ahí. Entonces estamos haciendo estudios también de este tipo. Tengo aquí un video en donde, una animación en donde pueden ver estamos haciendo la transformada de Fourier en vivo, ¿okay? Estamos grabando la imagen. Esto no es en STEM, esto es en TEM, alta resolución, y aquí están los clústeres. Lo que quiero mostrar es que en las transformadas de Fourier, que me dan las altas frecuencias de la red cristalina, vean ustedes que hay cambios en las posiciones de las reflexiones de estas partículas, y eso es porque está la partícula girando. ¿Okay? Está girando y además está cambiando. A veces se vuelve un icosaedro, luego se vuelve esférica, entonces eso hace que me produzca estas reflexiones. Vean ustedes lo que está pasando con la partícula. Es un video más o menos largo. Me voy a ir porque ya me lo conozco. Por ahí, 5 algo así, en donde se ve dos partículas. Esto con un buen postdoc que sabe de programación, puedes hacer esto de hacerlo en vivo, ¿no? Es un script que implemento dentro del microscopio y podemos ir haciéndolo en vivo. Entonces, vean ustedes la partícula, ¿okay? Los contrastes. Ya perdió los tioles, o sea, ya los tioles no los tenemos, ya la desprotegimos. Y bueno, estamos viendo las posiciones cambian, aparecen algunas reflexiones, otras desaparecen, y eso es porque las posiciones o la simetría dentro de la partícula está cambiando conforme el tiempo, ¿no? Aquí se vuelve, casi es un decaedro, si lo ven, ¿okay? Y bueno, tenemos aquí el Phi-4 y pues podemos contar los 10 reflexiones. ¿Okay? Luego, la otra parte que es de hecho sobre la que me quiero enfocar un poco más es propiedades magnéticas. Entonces, en diferencia de los microscopios ópticos, las lentes no son lentes convencionales, son bobinas magnéticas. ¿Okay? La bobina magnética, pues como tengo un electrón, es una carga, le pongo un campo magnético y lo puedo deflectar. ¿Okay? Entonces, esta lente objetivo, que es la que tenemos aquí, la principal, con la que podemos obtener alta resolución, pues tiene un campo magnético alto, ahorita vamos a ver de qué magnitud, y esta es la trayectoria. Tengo aquí la pieza polar, vean ustedes mi muestra, y este sería el campo magnético que se estaría metiendo a la muestra. ¿Okay? Ahora, hay pues, para diferentes marcas, pues diferentes, digamos, hay en todos los microscopios existe una lente objetiva, pero lo que no existe en todos es una lente o mini lens que le llaman aquí, o lente de Lorentz, en la que para evitar que nosotros estemos magnetizando intencionalmente la muestra con la lente objetiva, la apagamos por completo, entonces no hay ningún campo magnético sobre la muestra, y usamos una lente que está abajo que le llaman lente de Lorentz, que es una lente muy mala, es decir, no puedo llegar a alta resolución con ella, pero me permite ver una imagen. ¿Okay? Entonces esta lente de Lorentz no tiene una repercusión sobre la muestra. Entonces, nosotros lo que hicimos inicialmente fue caracterizar cuál es el campo magnético de esa lente. Y bueno, nada más aquí como una explicación. Puedo, de hecho, estudiar materiales magnéticos apagando la lente objetivo en Lorentz Microscopy. Y si tengo, por ejemplo, los dominios están orientados en una dirección y en otro, ¿okay? Los dominios magnéticos, pues la fuerza de Lorentz, aquí tengo la fuerza de Lorentz, el campo y el campo magnético, voy a tener una deflexión. ¿Okay? Entonces, si yo hago underfocus y overfocus sobre la muestra, tengo los dominios, ¿okay? Aquí tengo una magnetización en esta dirección,
en esta otra dirección y en esta dirección, y solamente la hice por hacer una serie focal, ¿okay? Un foco desde arriba y abajo de la muestra, y puedo invertir el contraste. Y ese contraste ya me está diciendo que hay un dominio magnético. Si no hay inversión de contraste, no es un material magnético. ¿Okay? Ahora, a la salida de la muestra, tengo electrones y pues tengo una función de onda, y como una función de onda pues está compuesta de la amplitud y la fase, ¿okay? En la solución de la ecuación de Schrödinger, que a lo mejor todos han visto en los cursos. Entonces, aquí lo que tengo es esa fase, ¿okay? A la salida de la muestra, y esa fase contiene el potencial eléctrico y el potencial magnético. Y ven ustedes que hay un signo, este signo no menos es respecto al potencial magnético. Entonces, si yo por ejemplo esta imagen la tomo y luego tomo una misma imagen de la misma zona, pero la muestra la volteo por completo, es decir, la volteo, si esto era A y B, ahora esto es B y A, ¿ok? Entonces si hago esa suma, como este signo cambia en una y en otra, al hacer la suma, esto se va a cancelar y solamente me va a quedar el potencial eléctrico. Y la imagen solo me daría potencial eléctrico. Y si hago la resta entre esas dos imágenes, entonces elimino el potencial eléctrico y solo me quedo con la contribución magnética de la muestra. Y es la manera así de simple en la que puedo mapear campos eléctricos y campos magnéticos. ¿Por qué sería importante? En semiconductores, por ejemplo, para mapear cuando hay dopantes en un semiconductor PNP, puedo mapear esos perfiles los dopantes que están dentro de un semiconductor utilizando holografía, y hay muchos trabajos al respecto en donde pueden ver los diferentes potenciales eléctricos en un material semiconductor impurificado. Y para materiales magnéticos, como los que voy a mostrar ahora, vamos a ver cómo sería el flujo magnético. Entonces, y aquí hacemos algo que pues, para ustedes es más familiar, electron holography. Lo que hacemos es, en nuestro microscopio tenemos un biprisma. Ese biprisma, que es pues, diseñado originalmente por Gabo, entonces lo que hacemos es un filamento de cuarzo que está recubierto con platino. ¿Okay? Aquí está el filamento, este sería mi biprisma que está acá. Lo metemos y lo polarizamos. Al polarizarlo, esta es la fuente, lo podemos polarizar, le metemos un voltaje, y al meterle ese voltaje lo que hacemos es como si tuviéramos nuestra rendija y el experimento de interferencia constructiva, destructiva, ¿okay? Eso hace básicamente la polarización del biprisma, y voy obteniendo, estas son las franjas a diferentes voltajes. Si le pongo 10 volts, 20, 25, pues voy variando ese número de franjas en el biprisma. Si tienen preguntas, adelante, pueden ir interrumpiendo. ¿Qué las componentes de alta frecuencia de esas que son? O sea, hay unas inclinadas. Por ejemplo, la de 25 volts. Ajá. ¿O es por la imagen nada más? Sí, es nada más que no puedo rotar el biprisma de tal manera que me quede horizontal. ¿A eso te refieres? ¿A que esto está inclinado así? ¿O? No, me refiero a que si ves estos detallitos se ven como si tuvieras componentes de altas frecuencias. En las franjas. No los tiene. No es un efecto óptico. Okay. Estas son franjas de Fresnel. En las franjas de Fresnel la puedo eliminar con un biprisma más. O sea, hay microscopios con 2 biprismas y eliminas las franjas de Fresnel. Ahorita no recuerdo cómo son los patrones con biprismas de Fresnel, pero eso parece más un patrón de difracción que de una interferencia, donde se tiene una zona prácticamente o de franjas de alta frecuencia al centro o muy plana, ¿no? Como si fuera la difracción de un alambre, ¿no? Más que un patrón de interferencia, me parece, ¿no? Bueno, voy a seguir. Bien. Si yo tengo la CCD, pocos segundos y más segundos, voy viendo entonces la colección de los electrones en el detector. ¿Okay? Ahora, nosotros lo que hicimos fue calibrar en parte el biprisma, el voltaje del biprisma versus el espacial entre las franjas y el ancho. ¿Okay? Es muy importante el ancho de nuestras franjas, porque realmente cuando ponemos el objeto ahí, ese ancho, pues el objeto tiene que estar cubierto dentro de ese campo de visión. ¿Okay? Entonces por eso lo caracterizamos. El ancho podemos llegar hasta, vean ustedes, debajo de 100 nanómetros y hasta media micra. Ese es nuestro tamaño de objetos que podemos mapear. Y el espaciado entre franjas
puede llegar hasta por debajo de 1 nanómetro. Es decir, cuando yo haga ahorita la combinación entre el objeto y la referencia, esa sería mi resolución espacial, digamos, de la extracción a la hora de extraer la fase. Bueno, entonces lo que hacemos es, ya tengo el vacío, es mi referencia, y ahora voy a meter el objeto, que sería mi nanopartícula o nanoobjeto, lo que sea. Con ese rango, recuerden que el rango estamos hasta media micra. Entonces esta es una partícula, entonces tenemos nuestro holograma, tenemos nuestra sidebands, tenemos la FFT, y lo que hacemos es, pues tomamos esta y tenemos la amplitud y la fase. Y en la fase es la que contiene la información que había comentado anteriormente, en la que puede haber potencial cristalino, magnético, eléctrico o distorsión de la red, y puedo medir strain, ¿okay? Pero a nivel nanométrico. Entonces estas serían las ecuaciones de cada uno de los casos. Entonces, las partículas, como la que acabo de mostrar, la partícula decaedral, se piensa que es una pirámide, bipirámide, en la que es lisa. Pero cuando hicimos esta, y aquí está el modelo convencional, pero cuando hacemos hacemos holografía sobre ella y reconstruimos y recuperamos la fase, nos damos cuenta que hay ciertas irregularidades en la superficie, ¿okay?, de la muestra. Y entonces hicimos un modelo donde tenemos el modelo original, y le empezamos a eliminar el excedente dentro de nuestra surface plot, y podemos obtener entonces finalmente la superficie de un objeto usando holografía, ¿okay? Pero no obstante, aquí hay es cuestionable el hecho de nuestra sensibilidad con la CCD, porque también habría que ver qué tan sensible es nuestra cámara para que nosotros podamos decir, ok, si eso es un salto o no lo es. Pero lo hicimos tomando en cuenta vacío, y también tomando en cuenta cuáles son los saltos atómicos que habría en Z, ¿okay?, para ver si nuestro error estaba por arriba o por debajo de esos saltos, ¿no? Entonces todo eso está procesado, lo tenemos publicado en el Micron. Y bueno, podemos sacar la forma. Y TEM, de hecho, es una de las técnicas que no permite obtener información volumétrica, porque como todo está transmitido, no tenemos información de si este objeto estaba aquí, tiene una forma y otra forma aquí. Nunca pudimos saber si esta forma, cómo fueron las formas, porque es transmisión. Pero holografía permite hacerlo, y solo con un shot, solo con una inclinación. Entonces, ahora en el caso de la parte eléctrica magnética, esta es la ecuación, como decía. Tengo la fase en la amplitud, aquí tengo sumarla o restarla, como decía, con el holograma, ¿okay? Entonces hago esto y luego la inclino, la volteo, como voltear, digamos, de esta parte A y B, ahora me sería B ya, ¿no? Físicamente, o sea, lo que tenemos que hacer es que si nuestro alambre, nuestras partículas estaban aquí, tengo que voltear la rejilla, pero acordarme de o grabar la posición para que vuelva otra vez a tomar esa misma posición, que es muy importante eso. Entonces aquí tengo el campo eléctrico y el magnético, el magnético y el eléctrico de estas dos partículas de hierro. Bueno, entonces decía yo, si tenemos la lente objetiva normalmente, como tengo un campo magnético, todos los dominios estarían orientados en esa dirección. Entonces no podría haber paredes, ¿no? Si hay varios dominios magnéticos en la muestra, si uso la lente objetiva prendida. Si la apago, entonces esos dominios que están desorientados aleatoriamente, puedo entonces estudiar cuáles serían sus desorientaciones, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue modificar un holder en el que metimos un sensor de Hall aquí, de 4 puntas, y un gaussómetro. Y lo que hicimos fue variar el voltaje de la lente objetiva de 0 hasta el máximo, para saber cuál era la contribución magnética de la lente, para saber cuántos teslas le estábamos metiendo a la muestra. Y esta es la gráfica que nos da. Desde 0 hasta 9 volts, que es lo máximo que puedes excitar la lente objetiva, va subiendo, luego regresamos y hay una pequeña estéresis, ¿okay? Pero vean ustedes que cuando tengo en altas resoluciones más o menos 9 volts, estamos hablando de 1.8 teslas. Eso sería el campo magnético que le implementamos a las muestras, ¿okay? Entonces, si pensamos en nanoestructuras y además en cuál es la saturación magnética de un material, 1.8 teslas es muy grande y podemos llegar a la saturación magnética.
Y bueno, hicimos un alambre de cobalto, que es un alambre que, de cobalto, que ahorita voy a mostrar algunos detalles de él. Parece un alambre monocristalino, en el que tengo un crecimiento en esta dirección. Este es el estado remanente, 0 volts, y vean ustedes el campo, este es el holograma. Luego tengo 1.25 teslas y 1.6 teslas. En el caso remanente es relativamente asimétrico por el hecho de que el alambre está en estado remanente y además hay otros alambres alrededor de él, o sea, no es un alambre aislado completamente dentro de toda la muestra, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros asumimos que por eso hay esta asimetría. Pero cuando nosotros le ponemos el campo, entonces empieza a distribuirse de manera homogénea. No vemos solamente una punta, si viéramos la otra punta, veríamos entonces cómo se cerraría y veríamos el dipolo, pero estamos solamente viendo monopolo, estamos viendo esta esquina. Ahora, lo que nosotros hacemos es, como sabemos que realmente es magnético y no es eléctrico u otro fenómeno, lo que hacemos remanente, y lo que le llamamos a esto es magnetización reversa, ¿no? Entonces lo que hacemos es, ponemos la muestra a más 25 y luego menos 25 grados. Y lo que vamos a mapear es la componente del campo magnético en este plano. Que recuerden que estos tienen la componente en Y y en X. ¿Okay? Entonces, mapeamos esa componente y lo que nos da esta imagen a la hora de hacer la magnetización in situ es el estado remanente, esta es la fase. Aquí ven ustedes la polarización cuando tenemos menos 25 y cuando tenemos 25. ¿Okay? Y cuando hacemos finalmente la separación, podemos ver que esta es la parte eléctrica y magnética. Y podemos hacer la cuantificación entonces del campo o de la magnetización y del campo dentro de nuestra imagen de fase. ¿Okay? Entonces podemos comparar cuáles serían las propiedades magnéticas del material con respecto a sus componentes en bulk, ¿no? Estamos haciendo el mapeo de un solo alambre. Okay. Bueno, otra técnica que había dicho anteriormente que se llama precesión, y esta es una de las grandes limitantes de difracción de electrones que no tiene ese problema rayos X, y es la difracción dinámica. Entonces la difracción dinámica, este es el caso ideal en donde hay reflexiones, como todos sabemos, prohibidas y desaparecen, y no tendría ese pico en rayos X, ¿no? Si una estructura FCC no da picos, una BCC da unos picos que la FCC no da, y esas reflexiones son reflexiones prohibidas. ¿Okay? En difracción de electrones da todos, da las prohibidas y las permitidas. ¿Por qué? Porque tengo un espesor de la muestra que hay una interacción múltiple y produce entonces una reflexión en la posición en la que no debería haber. La manera para evitar eso es hacer precesión. Entonces saben lo de la precesión. La precesión es una oscilación cónica. Tengo unas como si tirara un trompo y a la hora que pierde fuerza el trompo empieza a oscilar de manera cónica. Eso es precesión. Entonces lo que hago es precesión con el haz de electrones. Empiezo a hacer precesión a una frecuencia de 100 Hz. ¿Okay? Y entonces cuando hago precesión, vean ustedes, esta difracción dinámica empieza a reducirse hasta llegar a un patrón de difracción análogo al cinemático. Bueno, con eso es un equipo que tenemos instalado en el microscopio. ¿Okay? Lo que hacemos es, bueno, otra cosa que no voy a hablar ahorita porque es otro tema completamente diferente, es que esos patrones de difracción que ya tenemos cuasi cinemáticos, los cuantificamos las intensidades y lo que hacemos es refinamiento de estructura análogo a rayos X y podemos determinar las posiciones atómicas de una celda unitaria. Pero si aparte hacemos un escaneo, entonces hacemos un escaneo sobre la muestra, lo que voy a obtener es un mapa de orientación. Ese mapa de orientación me va a decir cómo estaba el cristal. Entonces puedo decir cada color, asociarlo a cuál es su orientación cristalina. Y lo que hicimos fue, pues sobre el alambre de cobalto, hacer este mapeo de orientaciones. Y ven ustedes que ese cristal es policristalino, no es realmente un cristal de cobalto. Indexamos cada una de las regiones, tengo los patrones de difracción de cada uno de estos puntos, ¿okay? Que esto lo hicimos a 1 nanómetro, pues cada 1 nanómetro tenemos un patrón. Y lo correlacionamos con nuestro holograma, ¿okay? Con la fase obtenida por holografía,
y podemos tener es el mismo alambre, lo hicimos remanente, luego magnetizamos y luego hicimos precesión. Entonces, vean ustedes el flujo magnético y los cambios. La parte importante que podemos resaltar aquí es que el vórtice aparece donde hay policristales. Donde es policristalino, cuando hay más desorientaciones en la muestra, entonces me produce un vórtice y ahí es donde se puede correlacionar con esta. Y bueno, aquí están los ángulos de desorientación de cada uno de ellos. Bueno, otra cosa que voy a decir, ya me queda poco tiempo, son unas antenas que estamos haciendo. Estas antenas es un alambre de plata, ¿ok? El alambre de plata crecen sobre cada una de sus caras rods de óxido de zinc. Estos óxidos de zinc, aquí tengo la imagen de cross section, ¿ok? Entonces crecen y ven ustedes, me quedan bien homogéneos los óxidos de zinc sobre la plata. El core es plata. Los hacemos por microvolts. Entonces decimos precesión y podemos ver aquí los colores, ¿no? De cada una de las, cómo es su crecimiento epitaxial del óxido de zinc con respecto a la plata. Ok, tengo varios mapeos donde se ven las orientaciones y es un trabajo de uno de nuestros chavos. Entonces lo que hicimos ahora es, si es una antena, vamos a ver cuánto absorbe y cuánto emite. ¿Okay? Entonces le metimos un generador de frecuencias al microscopio, entonces metemos la antena acá y este generador de frecuencias, pues, tenemos este solamente, va de 10 a 100 MHz. Estas antenas están en el rango de terahertz. Entonces lo que vamos a hacer posteriormente es también estudiarlas en ese rango con otro generador. Entonces lo que estamos haciendo es ver los patrones de radiación de estas antenas. Tengo ahí unos videos donde puede ir viendo el patrón de radiación, pero bueno, aquí pueden ustedes seguirlo. Y si hacemos una simulación de la antena, esta simulación de Yagi-Uda Tai, pues aquí tenemos la antena, nuestro patrón de radiación, y estamos haciendo la cuantificación de cuánto absorbe, cuánto emite la antena, en función de la frecuencia de la señal que le estamos metiendo a las antenas. Todavía hay muchas cosas por estudiar, cuántos rods tenemos, el tamaño de la antena para ver qué tanto absorbe o emite. ¿Okay? Y lo importante que ahorita queremos hacer es meterle un láser con el holder óptico y entonces ver la vibración en la región de terahertz y poder mapear por holografía esa vibración. Bueno, ya finalmente el último trabajo, que no son, aparte de holografía, que es uno de los campos, una de las líneas que yo estoy haciendo. La otra es, este es un contacto de esta partícula, y bueno, saben ustedes, ¿no?, que cuando la escala es nanométrica, pues ya la fuerza de gravedad no aplica, ¿no? Entonces hay otras fuerzas. Entonces aquí hay la fuerza de adhesión, ¿okay?, de esta partícula. Entonces lo que hacemos, y la de fricción, es tocar la partícula, empezarla a arrastrar, y la partícula empieza a girar, y hacemos estudios sobre qué fuerzas están interaccionando en esta partícula, y ese es otro trabajo que tenemos in situ con otro estudiante que está haciendo pruebas mecánicas y pruebas in situ. Bueno, para cerrar, esta es una serie de workshops que yo he estado haciendo desde 2009, este sería el cuarto, el siguiente año, en enero. Es un workshop en Advanced Electron Microscopy. Este es el de este año, el que tuvimos en enero, con profesores en el área de microscopía electrónica muy reconocidos. Es un fondo que viene de México, entonces apoyamos a estudiantes y profesores que vengan de México para ir a este taller. El fondo es un fondo que es en el ICNAN, el International Center for Nanotechnology, que está liderado por el profesor Yacamán, y es en donde la coordinadora de este proyecto es Paloma Perry. Le pueden escribir a ella para pedir información sobre esta escuela y para que mandar su solicitud y puedan asistir a nuestro workshop, que será de 3 días. El workshop es un workshop de 2 días teóricos y 1 día experimental en los microscopios. Y en la página que había yo comentado al inicio, viene eventos, y en eventos pueden ustedes ver los días que están programados para finales de enero del siguiente año. Sería 28 o 30 de enero, tentativamente, todavía puede ser que cambiemos una semana más o menos. ¿Okay? Pues gracias. Si tienen preguntas, adelante. Para algunas preguntas, Sí. Tengo una pregunta sobre los fioles. ¿Están interesados básicamente en una dinámica bioquímica de reconocimiento?
Por Estamos ejemplo, esos cells pueden tener una extensión, no sé, amino, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y quizá esos aminos ya reconozcan otro enlace péptido, no sé. Y quizá tenga una forma indirecta de medir esa cinética de ese reconocimiento bioquímico. Suena muy bien. No obstante, el líder de este proyecto es el profesor Robert Weten, que es una figura en clústeres en el mundo, y él es el que lidera la síntesis de los clústeres. Y bueno, para comentar un poco sobre otras aplicaciones que yo he visto sobre ellos, los clústeres, como el tiol, tengo otro clúster a un lado y me forma una super red. Y esa super red tiene propiedades también electrónicas interesantes, porque hacemos un material en una dimensión solamente de clústeres, pero esos clústeres forman un patrón cristalino por sí solo. Y eso es una área que he visto que está de hecho tenemos un trabajo publicado sobre una superred de los átomos de 144, pero de plata, y tiene propiedades electrónicas interesantes. No obstante, sí, uno de los trabajos que ha desarrollado mucho el profesor Weten han sido sobre interacción con sistemas con biosistemas, ¿no? de los nanoclústeres, que son compatibles también con biosistemas, ¿no? Okay. ¿Alguien más? Enrique. Al principio de tu plática hablaste mucho sobre, bueno, todo esto de holografía para encontrar la forma de superficies, tal, ¿no? ¿Por qué es importante eso, ¿no? Saber estos mapas de fase y todo eso. A nanoescala de hecho hay pocos grupos de holografía electrónica, de electronholografía en el mundo, y realmente los trabajos iniciaron precisamente con la determinación de formas en objetos más microscópicos, ¿no? Y ya se han visto bacterias. De hecho, nosotros hemos hecho trabajos sobre bacterias, en la que las bacterias principalmente están facetadas y podemos ver esos facetamientos, ¿no? Y realmente es por obtener información sobre las formas. Ahora, en nanopartículas, las superficies a la catálisis, por ejemplo, son activamente mejores o peores, ¿no? Entonces, esas superficies que son planos de alto índice, son importantes determinar qué superficie es la que tengo aquí para saber cuál es la actividad catalítica, por ejemplo, en una nanopartícula. Y entonces saber cuál sería mi superficie a través de holografía podría entonces saber si es que hay planos facetados, cómo estaría la partícula, ¿no? Y eso es con respecto a las formas precisas de una nanopartícula geométricamente, digamos, perfecta, saber cómo sería. Eso es una aplicación. No obstante, la parte de eléctrica, el strain, por ejemplo, no lo mostré aquí, ¿no? Pero en películas delgadas, cuando hay un lattice mismatch entre la película y el sustrato, pues hay dislocaciones, y hay muchos estudios sobre cuál es el potencial de un defecto, de una dislocación sobre un semiconductor, como hay la caída de potencial entre una dislocación, por ejemplo. Y eso es un trabajo de holografía que se ha hecho mucho tiempo, ¿no? De hacer campos eléctricos en semiconductores. ¿Cuál es el objetivo que tratan ustedes cuando están estudiando estas antenitas de cobalto y tratar de ver cuáles son los patrones de radiación de las antenitas? ¿A qué va dirigido, al final de cuentas? Sí. ¿Para qué les serviría hacer un comparativo con radiación bipolar de antenas convencional a esta escala? Sí, es otro rango, pero además una cosa importante que queremos hacer, esta es la tesis de un estudiante, en el que el objetivo final es que ahorita podemos controlar el número de rods de óxido de zinc sobre el alambre de plata. Podemos controlar el tamaño, o sea, de los largos, pero lo que nosotros queremos ahora es poder poner una antena orientada en una dirección sobre un sustrato y un patrón de antenas, de nanoantenas. Entonces poder hacer un sustrato de antenas de óxido de zinc bien orientado, en el que pudiéramos poner en un dispositivo para alguna aplicación. Sí, ahorita estamos en la fase de las antenitas primero individuales, pero la idea es hacer arreglos con ellas para otras aplicaciones. Y de los mapas de fase que estás presentando, están muy limpios, obviamente hay mucho de procesamiento, ¿no? O sea, salen tal cual. Lo máximo procesamiento que tenemos es amplificar la fase 1 o 2 veces para ver
los contornos, ¿no? Pero no tenemos ningún filtro de nada. El filtro que hacemos, por ejemplo, cuando hacemos, tomamos la reflexión de las frecuencias, entonces lo que hacemos es un filtro en una línea en el que me quita las franjas nada más de las líneas, las franjas del holograma, pero el resto no, o sea, no me quita esa información, solamente estoy filtrando una línea para que me quite las líneas de mi prisma. Eso es todo. La reflexión es pura. Es puro. Sí, en la holografía tengo más o menos 3 años trabajando apenas, y hay cosas que supongo que ustedes tienen más o pueden visualizar más rápido, ¿no? Eso es una cosa que nos ha ayudado Fernando. Sí, es que en las que les mostrado, ¿no? Se veían patrones de franja, se optaban, pero esa es la referencia. El objeto con la referencia tiene la misma... Es el mismito, de hecho está excitado el mismo voltaje. Entonces la diferencia de fase relativa se va. No obstante, este proyecto lo hacemos con una compañía que se llama HoloWorks, y HoloWorks es una compañía de holografía en electrones muy importante, y el presidente de esta compañía es el que desarrolla el software y es el con el que hacemos entonces cualquier modificación que hacemos sobre el software lo hace Edgar Borg, que es el dueño de la empresa. Es un alemán. ¿Alguien más? Sí. Por ejemplo, para la técnica STEM, en donde tienen el holder y quieren hacer la reconstrucción 3D, mencionaste que hacen un giro mecánico de la muestra, ¿no? ¿Qué tiempo más o menos por medio mecánica? Un montón. Cada escaneo por sí solo tarda para tomar la imagen completa a lo mejor 8 segundos. Entonces, si yo voy a inclinar, cuando me incliné, a la hora de hacer esto, perdí foco. Entonces tengo que volver a enfocar. Y luego la partícula se pudo haber ido hacia acá. Entonces hay que volverla a centrar. Eso de hacer un foco y centrarlo nuevamente, optimizado con alguien muy bueno, te tarda 3 minutos por imagen. Si tomas 150 imágenes, pues ahí tienes unas 7 horas, 8 horas. Ahora, siempre estás irradiando la misma partícula. Si se daña, si empieza a crecerle, porque como la muestra tiene a lo mejor hidrocarburos del ambiente, se empiezan a degradar, entonces empieza a crecerle una capa de carbono. Y entonces ya destruiste, ya no sirve la reconstrucción. Es muy complicado. O sea, cuando inicialmente lo compramos teníamos la idea de vamos a hacer tomografía a nivel atómico y todo, sí, porque el equipo es a nivel atómico, pero es imposible experimentalmente, es muy difícil, ¿no? Pero se puede ser, depende. Yo siempre, para hacer este proceso de reconstrucción, tardamos más o menos, es un proceso computacional que se llama back projection, que puede ser software libre o hay uno que ya tenemos comercial, tarda muy poco. Tarda poco, pero la colección de los datos es lo que tarda muchas horas, ¿no? Entonces ese es nuestra limitante, ¿no? Que es una cuestión experimental. Y nada más se me había pasado que nosotros, con el grupo con el que yo tengo 4 estudiantes, uno es colombiano y los demás son mexicanos. Postdocs son todos mexicanos. Y el profesor Yacamán tiene, yo llevo 4 años en UTSA y he pasado más de 100 estudiantes mexicanos por el grupo, ¿no? Entonces están invitados para hacer estancias, becas mixtas, estancias cortas. No existe dentro de nuestro centro de microscopía un solo técnico, no existe esa figura. Todos nuestros técnicos son nuestros estudiantes de doctorado. Ellos son los que tocan los microscopios, nosotros no. Entonces cualquier estudio que alguien viene a hacer de una empresa o lo que sea, un estudiante de doctorado es el que nos echa la mano, o postdoc, para hacer esos estudios. Entonces si ustedes hacen una estancia con nosotros, tienen la garantía de que ustedes van a hacer todo por ustedes mismos, a tocar los microscopios. Que así se vea, que nos da miedo, que nuestros sistemas en México a veces dicen no lo toques porque solo el técnico, ¿no? Entonces eso no existe esa figura en nuestro centro particularmente. Entonces adelante, si están cordialmente invitados a hacer estancias en UTSA. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para Arturo? Sí, diga. Sus experimentos son con masa o con ondas. ¿Perdón usted? Sus experimentos los hacen con masas o con ondas de los electrones. Onda. Sí. Porque cuando explicaba, digamos, la solución a partir de la salida de la muestra, los electrones los tratamos como una onda. Que lo que hacemos, por ejemplo, en el caso de holografía, pues extraemos la fase de esa onda y eso es lo que estamos recuperando, mapeando, ¿no? Finalmente. A veces, los
los electrones tienen una velocidad a 200 kilovolts en el microscopio, 300 kilovolts, en el que no existe digamos, un efecto de que haya un electrón cayendo sobre la muestra y haya una modificación de algún tipo. No es simplemente un tratamiento 100% de una onda. Mauricio ahorita. Damos una rápida entre los dos equipos, el TEM o el STEM, las diferencias notables, pero para los estudios que ustedes hacen es que realmente tiene más ventajas. En STEM tenemos la ventaja, hay varias, ¿no? Nuestro corrector de aberraciones, es que tenemos todos los microscopios tienen aberraciones, ¿no? Esférica. Entonces, en el caso del TEM, se corrige la aberración esférica a cero en la lente objetivo, en TEM. Y en STEM se corrige la aberración esférica de la condensadora. Entonces, en el caso de STEM, nosotros tenemos un corrector en la condensadora. Y es en STEM donde tenemos menos de un Armstrong. Pero en TEM, la lente objetiva no tenemos corregida, entonces nuestra resolución es 1.4 Armstrong. Entonces, en STEM, por eso nos gusta más usar STEM, porque es donde tenemos resolución atómica. Pero, no obstante, si tuviéramos un microscopio TEM con corrector de aberraciones en la lente objetiva, pues usaríamos 50, o sea, prácticamente uno y otro. Ahora, una cosa indistintamente, ¿no? Una cosa que tiene, digamos, una ventaja muy buena en STEM, en HDF, en Dark Field, es que es químicamente sensible la imagen. Y en TEM no tienes sensibilidad química. Entonces, si tienes dos elementos con un número atómico muy diferente, puedes ver un contraste y otro contraste a escala atómica de un átomo y del otro. Y en HREM, en TEM normal, no hay. Y hay otra cosa que la función de onda, bueno, en TEM se trata como un sistema es coherente, pero es inelásticamente coherente. Entonces es sensible al campo, al foco. Y en STEM es incoherente, entonces si yo cambio el foco nunca invierto el contraste. Eso es otra ventaja en STEM. Mencionaste que están trabajando también con biosistemas. ¿Puedes hablar un poquito más sobre los experimentos? Sí, bueno, es el otro dentro del grupo del profesor Yacamán, tiene mucho trabajo sobre biología, y puedo decir que estamos haciendo ahorita células de cáncer, por ejemplo, que las están atacando con partículas metálicas, y también otras partículas de óxido de cerio, óxido de zinc, y lo que tratamos de ver es de aniquilar o matar esa célula utilizando nanopartículas. Ese es un caso. El otro caso es de toxicología. Entonces, en donde hacemos qué efecto tiene, digamos, en tóxico de partículas, y lo hacemos en cerebros de rata, por ejemplo. Es otra sección que tiene. Y la otra que hemos estado haciendo últimamente es la cristalización de proteínas. Entonces, la cristalización de proteínas, cristalizar una proteína por sí solo es muy difícil. Eso puede ser el tema de tesis de doctorado. Y después, cuando la metes al microscopio, la proteína es ultra sensible y en cuanto le cae el primer electrón, se destruye la cristalinidad. Entonces, en lo que estamos haciendo ahorita en microscopía es trabajar en low dose conditions, que es un modo muy sencillo de operar, en el que tenemos poca iluminación, pero aparte metemos la muestra desde que la cortamos en crío, todo en nitrógeno líquido, y la hacemos una transferencia a un folder en nitrógeno líquido y entra al microscopio siempre protegida. Entonces, cuando llegan los electrones en baja dosis, te permite estudiar cristales de proteínas sin que se dañen, o al menos unos cuantos segundos, pero te permite colectar el patrón de difracción. Y es un reto que apenas estamos haciendo. Ya finalmente, el otro tema que estamos haciendo con un proyecto del NIH es estudios de huesos en diabéticos y no diabéticos. Entonces, lo que hacemos es nos cortan unos pedacitos de hueso de pacientes, así, de rodilla o de cadera, y lo que estamos viendo es la hidroxiapatita y el colágeno, la interacción entre la hidroxiapatita y el colágeno, y para medir propiedades mecánicas también in situ, y para ver también cuál es la cristalinidad de la hidroxiapatita. Y es un trabajo que estamos estudiando también con otra estudiante nueva que acaba de incorporarse. Okay. Bueno, si tienen más preguntas, pues nos resta agradecerle al doctor Arturo.